El 11 de junio se ha celebrado la edición 2019 de la Feria de Empleo en Valencia. En esta ocasión, el espacio elegido ha sido el Complejo Deportivo Cultural Petxina. Feria Empleo es una iniciativa de la Diputación de Valencia y la Cámara de Comercio que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Su objetivo es incentivar la búsqueda activa de empleo proporcionando información y facilitando el contacto entre las personas desempleadas y las empresas. La bienvenida y la presentación institucional estuvo a cargo de José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, Antoni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, y Sandra Gómez, concejala de Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué pretendemos? Ayudar a la gente joven a pasar el rato más complicado que es una entrevista de trabajo y a darles la oportunidad de algo que todos necesitamos, es empezar a trabajar. Bueno, desde el Ayuntamiento queremos colaborar con todas las iniciativas que ayudan a nuestros vecinos y vecinas a mejorar sus oportunidades de encontrar un empleo. Creo que las instituciones están para eso, para estar al lado de la Cámara de Comercio, al lado de los jóvenes, facilitando esa labor y facilitando pues, el empleo para todos ellos. Javier Iriondo, escritor, conferenciante y exdeportista profesional en Estados Unidos, protagonizó la primera conferencia con el título Fortaleza mental y liderazgo personal, el reto para vencer ante el cambio. Yo creo que para mí, desde luego, el mejor consejo es el formarse y el trabajarse a sí mismo como persona. El que siga trabajando la confianza, el autoestima, el seguir formándose constantemente. Uno, porque le va a dar una mayor confianza, va a estar mejor interiormente, va a estar mejor mentalmente, y es lo que las empresas y las personas están buscando. Gente que tenga hambre de aprender, que siga superándose constantemente para aportar valor. La mesa redonda estuvo formada por Julio Olmos, coordinador de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valencia, Pedro Domingo, jefe de Servicio de Cooperación Municipal de la Diputación de Valencia, José Millet, vicerrector de Emprendimiento y Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia, Vicente Francés, subdirector general de Universidad de Valencia ADEIT, e Inmaculada Carbonell, coordinadora PICE de Cámara de Valencia. Javier Falcó, especializado en la búsqueda y selección de perfiles profesionales, habló de las claves de éxito en una entrevista personal. Autoconocerse, poder tener un dazo cada uno personal, tanto de debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades que puedas dar a esas nuevas empresas y tener muy claro esas motivaciones y expectativas que te puedan dar ese salto profesional o ese nuevo proyecto profesional, pero siempre con una preparación previa. Al final un proceso de selección es un proceso de comparación y tú tienes que ser el candidato o candidata que más destaque. Luisa Patiño y Marta Quintana, estudiantes de Leini y cofundadoras de Inkscape Innovation Experience, presentaron Design Thinking en proyectos digitales, prototipa, comunica y testea tu idea. La cultura del cambio, del siempre estar aprendiendo y también de la acción, ¿no? Toma acción en las ideas que tengas y llévalas a cabo, no tengas miedo. Nuestro aporte a la Feria de Empleo ha sido utilizar la metodología Design Thinking para proyectos digitales que actualmente se utilizan en muchas empresas y puede ser útil si estás buscando empleo, tener ese valor, aportarle ese conocimiento y también saber prototipar, en el caso de que quieras emprender, prototipar proyectos digitales muy rápido y de forma bastante sencilla sin tener los conocimientos de programador. Julio Bracelli, licenciado en Derecho, CEO y fundador de Growara, analizó el futuro del trabajo. ¿Qué competencias nos van a pedir? Normalmente nos vamos a mover en unos entornos donde hay demasiados cambios que pasan muy rápido y la capacidad que tenemos para asumir esos cambios y convertirlos en aprendizaje también va a ser clave de cara al futuro. Y por último, Jesús Ruiz, doctor en Psicología, consultor de Personas 4.0 y CEO director de Keyman Capital Humano, expuso las competencias digitales en el empleo del siglo XXI. También en un mundo global los idiomas. Cada vez más estamos solicitando la parte de internacionalización. También le pedimos lo que son las soft skills, es decir, saber comunicar, saber trabajar en equipo, saber liderar. Y finalmente las competencias digitales. Hoy en día lo que le recomendaría a cualquier persona es la formación y el adiestramiento en competencias digitales. Los asistentes también tuvieron la oportunidad de realizar entrevistas con el personal de recursos humanos de las empresas colaboradoras.
Actualmente tenemos más de 100 posiciones abiertas en estructura, incluso para planta. Estamos incorporando a más de 500 personas. Entonces, cuando hablamos de perfiles diferentes, podemos hablar desde un departamento de servicios generales como finanzas, IT, etcétera, a lo que realmente es nuestro core, que puede ser pues toda la parte de ingeniería de investigación y desarrollo con la parte eléctrica, mecánica, el hardware, el software, etcétera, o incluso una gestión de proyectos, por lo cual en nuestro caso tenemos una amplitud muy grande que trabajar. Pues yo veo que hay mucho movimiento y hay muchas personas que se han desplazado para venir aquí, que están buscando una oportunidad como yo. Sobre todo aprender y llevarme algo bueno a casa, básicamente. Estoy realmente gratamente sorprendido de ver la cantidad de gente que hay, la cantidad de empresas que ofertan trabajos. De hecho, bueno, yo venía con una cita, tengo otra, acabo de salir de otra, quiero decir que ciertamente, o sea, vamos, pienso que el día de hoy va a ser muy positivo, no solamente para mí, sino para toda la gente que está viniendo.